Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Catherine. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lucy. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Vamos a tener una conversación hoy día, pero nuestra anfitriona, la señora Patricia, va a hacer las presentaciones formales que tenemos hoy día. Así que, señora Patricia, adelante. Ya, buenas tardes. Hoy día tenemos a la psicóloga clínica, la señorita Catherine Cid Martínez. Ella nos va a hablar sobre cómo gestionar mis emociones desde la compasión. Este es un tema que es bastante requerido en estos tiempos porque hemos estado en mucho encierro, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros requerimos aprender a manejar nuestras emociones. Así que un tema muy interesante. Así que bienvenidas, agradecida por estar con nosotros y estamos para escucharla. Gracias. Gracias, señora Patricia. Un gusto que me hayan invitado porque este es un tema que me gusta mucho hablarlo. Y para eso hoy día les preparé una presentación y después de esto me gustaría como que me pudieran hacer preguntas si es que hubiese. ¿Ya? Hablar de las emociones es fundamental. Voy a compartir la presentación que les tengo. ¿Se ve? Sí, pero se ve a lo mejor pequeña. Sí, es que se está cargando, se pegó. Ya, ya, pero mientras carga, les comentaba que hablar de nuestras emociones es súper importante porque a través de esta presentación yo les quiero explicar por qué es tan importante hablar de ellas. Y desde la compasión, porque una forma de hacer terapia que yo tengo es a través de una mirada compasiva, ¿ya? Sobre todo en estos tiempos donde muchas veces aparece la culpa, nos autocastigamos por sentir que el mundo igual nos está pidiendo que seamos competentes y al no estar al ritmo del mundo a veces nos castigamos. Entonces, para poder entender las emociones, primero hay que saber de dónde proviene la palabra emoción. Emoción proviene de una palabra, del significado que significa emovere y que significa ir hacia un lugar. Para movilizarte necesitas tener una emoción. La rabia, la alegría, todas estas emociones nos hacen movernos, movilizarnos. Entonces, las emociones nos permiten adaptarnos. Existen connotaciones negativas para las emociones, tales como el miedo, el estrés y la ansiedad, pero ellas nos ayudan a poder adaptarnos y gracias a ellas estamos acá. O sea, todos hemos tenido estas emociones, miedo, estrés y ansiedad, sobre todo en este tiempo, porque hay que recordar, como muy bien decía la señora Patricia, nadie está totalmente bien en este tiempo, ¿ya? Entonces, reconocer estas emociones nos ayuda también a entender en qué estamos y cómo ayudar a nuestro cerebro a mantenerlo quieto, ¿ya? Para esto les coloqué como una analogía a donde existe un campo. El campo es en nuestra mente, ¿ya? En esta mente existen semillas, ¿ya? Que son los pensamientos y nosotros la regamos con agüita, que son nuestras emociones. Nosotros somos el jardinero. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo estás regando
con qué estás regando tu campo. Todos los días, ¿sí? Todos los días me levanto y todos los días me levanto de manera automática, sin agradecer o tener un propósito. Un propósito no quiere decir de que me voy a levantar y voy a querer construir o tener un gran proyecto. Un propósito puede ser el levantarte y ducharte y cambiarte la ropa, ¿ya? Porque hemos pasado más de 5 meses, vamos para los 6 meses, donde hemos estado en cuarentena, y muchos se han quedado dentro de la casa porque han tenido muchas complejidades a nivel de salud que no les permite ir a trabajar, como un sistema inmune bajo. Entonces, muchas de estas personas quizás vivieron esto de no querer levantarse y ver los días como el día de la marmota, todo igual. Cuando nosotros entendemos que todos los días podemos cambiar nuestra manera de percibirnos, podemos regar nuestros pensamientos y nuestra mente de otra manera, ¿ya? Tomar conciencia de la importancia de gestionar nuestras emociones nos ayuda a entender por qué las emociones son el alimento que nos hace crecer en nuestra experiencia y nos ancla en nuestro sistema neurológico. Y estas condicionan la forma de entender y ver la vida. Nosotros, si sabemos cómo gestionamos nuestras emociones, podemos de alguna manera entender cómo vamos a entender y ver nuestra vida, ¿ya? Para esto yo necesito que explicarles que las emociones están en correlación a todo nuestro organismo. Y no puedo dejar de hablar algo súper importante que es nuestro intestino. En el año 2017, la Universidad de California se dio cuenta, descubrió que las relaciones emocionales están vinculadas con las bacterias intestinales. ¿Por qué es tan importante hablar del intestino? Porque el intestino se dice que es nuestro segundo cerebro. Y se llegó a descubrir a través de investigaciones que encontraron parte de nuestras bacterias en nuestro cerebro. Nuestras bacterias intestinales fueron de viaje a nuestro cerebro, pero en algunos pacientes, y descubrieron que no solo en esos pacientes, sino que todos tenemos bacterias intestinales en nuestro cerebro. Entonces existe como una carretera donde viajan. Y por eso es tan importante saber cómo me alimento, qué alimentos llevo a mi boca, y no solo por alimentarme por alimentarme, sino que entender que el alimento debe ir nutrir no solo porque tienes hambre, sino que porque te va a curar, a sanar. Existe una frase que dice como, tu alimento que sea tu medicina. Ya, entonces, en estas investigaciones que se han hecho en el año 2018, hace muy poco, en la BBC hicieron una entrevista a una científica australiana, a donde ella decía que se ha descubierto que el 93% de nuestra serotonina se fabrica en nuestro intestino y el 50% de nuestra dopamina. Estos neurotransmisores que están en nuestro cerebro, las encontraron en nuestro intestino. Entonces, ellas están muy relacionadas con trastornos psiquiátricos. Entonces, nosotros, si tenemos una flora intestinal, una microbiota mucho más nutrida, y que eso se da a través de alimentos probióticos, verdes, comer mucho verde, mucha ensalada, mucho lechuga, pero no tan solo espinaca, muchos brotes, nosotros podemos tener una flora intestinal mucho más variada y nosotros generaríamos mayor protección, no solo a nivel intestinal, sino que a nivel cerebral. Esto nos ayuda a medida que nosotros somos más conscientes, por eso para mí era importante hablar de este tema, porque a medida que nosotros
nosotros somos más conscientes en lo que nos alimentamos, somos más conscientes en lo que somos. Entonces nos ayuda a reconocernos, a darnos cuenta de lo que queremos, porque las emociones nos ayudan a guiar qué propósito, qué quiero en la vida. ¿Ya? El reconocernos nos hace sentir que muchas veces nos sentimos como en este tiempo como un poco ahogados, un poco como no estar aquí, pero al reconocernos, al darnos cuenta qué es lo que queremos y trabajar a través de darnos cuenta que todo está en uno, nosotros podemos sacar provecho de estas circunstancias y proyectar lo que queremos y que el camino sea un poco más ligero. Dentro de las emociones se encuentran estas emociones que las coloqué, el miedo, el asco, la rabia, la alegría y la tristeza. Estas emociones son súper necesarias para nuestra supervivencia. Ninguna es buena, ni es mala, ni positiva, ni negativa. Todas son necesarias. Por ejemplo, cuando tú vas caminando en una calle, en una ciudad que no conoces, lo lógico es tener miedo, sobre todo si estamos hablando de la noche, tú estás caminando por una calle y es muy oscura, van a aparecer la emoción del miedo. Y eso es parte de la supervivencia, porque nos va a hacer darnos cuenta cómo poder salir, buscar soluciones frente al problema que nos está quejando en ese momento. La rabia nos impulsa a tomar determinación. Si estamos en una relación mala con alguien, la rabia nos puede ayudar a determinar que esta relación no es para mí, ¿ya? Observarla desde la rabia, movilizarnos frente a la injusticia, ¿ya? La alegría, la tristeza nos hace conectarnos con lo que nos hace daño o el dolor que es tan importante, porque si nosotros viviésemos en un mundo a donde tuviésemos todo lo que creemos merecer, nuestra vida sería totalmente plana. A través del dolor, de la pérdida, nosotros podemos convertirnos a través de eso. Son oportunidades para crecer, observar el dolor, aprender desde ese dolor, de la separación. Eso también nos produce dolor. Pero cuando tú te das cuenta de lo que creciste frente a esa pérdida, tú te das cuenta de la fortaleza en que te conviertes, ¿ya? Estos son los estados de la mente. El drama de la mente humana pasa desde el estado real, esto me pasa, esto es lo real, pero siempre paso del estado real al deseado, o lo que fue, ¿ya? La mente en el actual, en el presente, siempre pasa desde el futuro al pasado. ¿Qué pasaría si se terminara la pandemia hoy y sería tan distinto? Antes de la pandemia éramos tan así, tan acá, hacíamos tantas cosas. Pero esos procesos de la mente que nos hace disociarnos en el futuro y en el pasado, lo que genera es rumiación, pensar mucho, como las vaquitas que mastican mucho lechuga, pastito, eso es rumiar. La mente hace eso, rumea. Cuando nos pasamos de estos estados sin pensar en nuestro presente. El presente, si nosotros pensamos en el presente, evitamos la ansiedad que nos provoca pensar en el futuro, o la angustia que nos provoca pensar en el pasado, cómo fue, por qué ahora no estamos así. Y ahí evitamos conectarnos con el presente. Por eso la mente humana pasa desde este drama, desde el pensar mucho a evitar. Y eso es lo que nos provoca muchas veces dolores que no sabemos cómo
ponernos frente a este dolor, porque son dolores que anhela la mente, anhela estar bien, pero sin embargo no piensa en lo que tiene ahora. La pandemia a todos nos ha golpeado de distintas formas. La manera en que nosotros podemos ver nuestra vida de manera compasiva en estos tiempos de crisis es entender de que está bien no estar bien. Un profesor decía, lo que resiste, persiste. O sea, nosotros insistimos en que ganas de ser, que esto cambiara, pero aún así sigue estando. No, nosotros tenemos que comprender que a veces no podemos estar totalmente bien, no podemos reírnos como lo hacíamos antes, porque a veces cuesta todo lo que es levantarse y estar bien. Comprender el por qué nos sentimos como nos sentimos. Y eso habla de una lectura de uno mismo, cómo me siento ahora, entender qué emoción estoy teniendo, leerse, porque muchas personas cuando les pasa algo evitan escucharse, ¿ya? Y el evitar escucharnos, lógicamente nos vamos a conectar con un estado más depresivo, mucho más angustioso. Entonces, el comprender el por qué nos sentimos como nos sentimos nos ayuda a mantenernos un poco más tranquilos. Entender que el autocuidado es parte de el mantenernos bien. Cuidarse quiere decir, hoy día voy a alejarme de todas las redes sociales, ¿ya? Eso también es cuidarte, es mantener límites, el relacionarte. Todo este tiempo quizás se han cuestionado las relaciones que han tenido con las personas. Quizás muchas personas ya no son tan amigas como antes, o porque las relaciones amorosas cambian, porque este tiempo ha ayudado a reflexionar. Nadie es igual a cuando empezó la pandemia a cómo llevamos ahora. Nadie. Porque todo nos ha golpeado de distintas formas. Nos ha ayudado a cuestionarnos. Parte del crecimiento es cuestionarse. ¿Ya? Relacionarse en forma intencional con lo que les da. Serioso con la información que está ocurriendo en los noticieros. No estar pendiente tanto de las redes sociales, de la radio, o mantenerse informado, pero no sobreinformarse, porque la angustia aparece. Sobre todo en estos tiempos que igual podemos ver que vamos a estar luego en un plebiscito, empiezan información política igual nos invade. Entonces, ser prácticos, ¿ya? Estrategias de cuerpo para regular la mente y estrategias de la mente para calmar el cuerpo. Estas estrategias tan simples como aprender a respirar. Recordar que nosotros podemos cambiar nuestro estado anímico a través de la respiración. Nosotros no sabemos el poder que tenemos. Nosotros los seres humanos tenemos un poder a través de la respiración, conocernos. Un paciente que tiene una depresión, es posible darse cuenta de cómo respira. Una persona que es feliz, igual uno se da cuenta cuál es el tipo de respiración. La respiración es súper importante y no la hacemos de manera consciente. Y aquí no estoy hablando de hipismo ni nada de eso, sino que es algo biológico. Esto es netamente biología. Nosotros tenemos el poder de calmar nuestros estados anímicos a través de la respiración, comprenderlas a través de la cognición, pero entender de que la agitación y la calma también la podemos llevar, la podemos comprender a través de nuestra forma de respirar. A mayor estrés, menos resiliencia. Está súper demostrado a través de estudios de que una persona que es resiliente, o sea, las personas que son resilientes son capaces de sobreponerse a las dificultades. Entonces, una persona que es resiliente es mucho más honesta,
porque está más conectada con sus procesos mentales, con sus emociones. Entonces puede sobreponerse. A mayor resiliencia, menor estrés, ¿ya? Entre más yo estoy aquí, mi mente no divaga, ¿ya? Esta frase lo dijo Buda. Nosotros, Buda decía que teníamos la mente es ya como un mono, como los monos saltan de acá para allá, ya. Y mantener un estado desde la contemplación, desde la tranquilidad, eso es estar aquí, ¿ya? Todos entiendo, yo tengo pacientes en el CEFAM, muchos tienen muchos problemas de distinta índole, sobre todo hoy en día han aumentado los casos de violencia. Esto lo que yo le estoy dando la información no está tan ajena a ellos. La forma en que nosotros podemos ayudar a alguien a ayudar a tomar una decisión también está relacionado con la que ella o él identifique lo vulnerable que está y lo vulnerable que le han sido. Y eso es a través de conocerse, ¿ya? Y esto, lo que yo les hablo, es a través del conocimiento. Cada uno, a través de lo que la resiliencia, como el aprender a ser consciente, eso es parte del conocimiento de cada uno, del poder que tenemos. Es importante, coloqué aquí, que es partir por lo básico. Lo básico es hidratarse, o sea, dormir, comer adecuadamente, hacer la pausa. Pausarse quiere decir como, si hoy día siento que estoy colapsada, necesito mantener una pausa. Hago todos mis deberes que tengo que hacer, pero mantener una pausa que me haga sentir que estoy haciendo algo que también mi mente me está pidiendo. Soltar la culpa, conectarse con el de al lado. Muchas familias han tenido problemas de comunicación en este tiempo porque han compartido y quizá de nuevo se han visto, de nuevo se han conocido en este tiempo. Entonces, es necesario volver a conectarme con el de al lado, saber qué le pasa, conocerlo, saber qué siente, qué cosas le gustan. Todos vamos cambiando. En este tiempo que están viendo a su familia, es importante conocer al otro. Nunca antes vamos a tener quizá tanto tiempo como para dedicarle al otro. Comuniquémonos constructivamente, siendo claros y optimistas, corrigiéndonos con asertividad, no juzgando al otro. Conocerlo más modera el estrés. Demos soluciones a problemas cotidianos, incluso los pequeños. Elegir las batallas, ¿ya? No vamos a pelear por todo. Elegir qué es lo importante que hay que discutir, ¿ya? Mantenernos contactados con quienes amamos. Las personas que están viviendo la pandemia sola, una de las cosas más importantes es no olvidar que el distanciamiento social es muy distinto a distanciamiento efectivo. Mantenernos en contacto con ellos nos hace sentirnos que ellos están presentes a pesar de la distancia. Respetar las diferencias de estilos, de enfrentamiento, mantenerse informado y actualizado, bueno, limitando las exposiciones amarillistas. Eso es parte. Y bueno, finalmente, las reflexiones finales. Volver a casa es volver a conectarnos con nuestras necesidades ignoradas. La quietud es silencio y el silencio volveremos a aprender a escucharnos. Es una oportunidad para reconocernos,
Para cambiar el mundo, cambia tú. Recuerda invertir tus pensamientos. Eso les quería contar. Voy a dejar de compartir esto. Maravilloso. Sí, una pregunta, emociones y sentimientos, ¿es lo mismo o no? No. Ay, espérame, ¿dejé de compartir? Dejaste Sí. de compartir. Sí. Ay. No, las emociones nos movilizan las emociones nos ayudan a reconocer qué estado estamos. Los sentimientos es algo más subjetivo, ¿ya? No es lo mismo. A ver, ¿cómo la emoción es algo objetivo, Como algo más real. Sí, el sentimiento se refiere a un estado anímico, ¿ya? Ahí está. El sentimiento está relacionado con nuestros estados anímicos. Está relacionada a la emoción y el sentimiento, sí, ¿ya? La emoción es lo que están determinadas. El sentimiento es algo que para muchos está contextualizado, el sentimiento está contextualizado con la emoción. La emoción determina un estado anímico. ¿Ya? El sentimiento puede ser la euforia, pero la emoción puede ser la alegría. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Sí, es como la exageración, sí, en cierto modo. Pero el sentimiento es algo que uno le pone, cada uno le coloca el nombre a lo que siente. El sentimiento es como lo más mental, ¿cierto? Como la percepción, lo que yo voy a sentir. O sea, el sentimiento, la emoción es más de la biología. Sí, las emociones son reacciones psicofisiológicas. Gracias. Un ejemplo, yo tengo un sentimiento de tristeza. ¿Ah? Yo diría, tengo un sentimiento de tristeza. Claro. ¿Sí? Sí, y la emoción yo la puedo ver. ¿Me entiendes? Puedo estar llorando, puedo sentir pena. Sí. Ya. Es como la demostración de sentimiento, la emoción. Sí. No, los sentimientos, y los sentimientos son la interpretación de lo que hacemos de estas emociones. Ya. Por ejemplo, eso, puedes sentir, siento pena, pero ya, sientes pena. Yo interpreto que la Lucy tiene pena, ese sentimiento, la emoción es algo psicofisiológico, esto ocurre de manera espontánea, automática. Es, por ejemplo, si yo siento la rabia, ¿cierto? La emoción va a ser distinta, la rabia, o sea, el sentimiento de rabia los sentimientos es la interpretación. Sí, y la emoción. Y la emoción es que yo pudiera ponerte así, tú me dices, yo se enojó, porque... Claro. Y la adrenalina y todo, eso sería la emoción, ¿cierto? Es como lo biológico, lo que viene como una reacción que va a desencadenar. Sí. En el fondo lo que el otro aprecia, lo que se ve. Sí. Yo entendí. Sí. ¿Por qué esa pregunta es tan difícil? No, es muy buena la pregunta. Es que me quedó la duda. Está bien. Muy bien. Porque son distintas cosas. Los tienen distintos nombres.
Ujú. Sí. Oye, voy a saludar para integrarlas a la conversación y ojalá que se integren. A Margarita Care, ella siempre está con nosotros, y si tienen algunas preguntas que hacer también, a María Angélica Baeza, a la señora Georgina Guarda, a la Carlita Ruiz, y ojalá que esté por ahí la Carlita, que es nuestra nutricionista, y ella nos habló de lo que tú ya nos estabas hablando ahora, Catherine, que es Ay, qué bueno. los probióticos. Ya hablamos con ella, la nutrición intestinal y la que está relacionado con las emociones. Entonces ya nos hacía bastante sentido lo que tú nos estabas contando, y también casi todo, pues, obviamente desde las personas que nos vino a hablar desde la demencia, lo importante que es que nos hidratemos. Así que Sí. las invitamos a quienes tengan algunas preguntas que hacernos, y me pareció, antes que la señora Patricia siga haciéndote preguntas, porque la veo ahí que está lista, ella. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Que quería decirle es que, bueno, ayer estuve en una charla de salud intestinal y enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, volvían a hablar estos médicos de la importancia que tiene nuestro intestino en las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Podemos podemos detener el deterioro de una enfermedad autoinmune a través de cambiar nuestra forma, nuestro estilo de vida. Porque esto no es una dieta, no, es nuestra forma de vivir. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, está ultra demostrado, de acuerdo a la OMS, de que las carnes inflaman nuestro organismo, ¿ya? Y yo les coloqué que para poder cambiar el mundo también tenemos que cambiar nosotros, ser conscientes qué es lo que estamos haciendo. La industria ganadera lo que hace es contaminar aún más el mundo, ¿ya? Entonces, hay que ser, yo creo que hay que ser, la palabra es conciencia, la palabra de moda es conciencia, es estar consecuente con lo que nosotros queremos. Nosotros queremos vivir en un buen lugar. Ya, entonces para vivir en un buen lugar hay que trabajar para poder tener ese buen lugar. ¿Ya? Y entregar quizá el mundo a los otros que vienen después de uno de mejor manera. Eso. O sea, es súper interesante eso, porque cuando tú planteas, yo ya lo estoy copiando a la señora Patricia y anotando, cuando planteaste el leerse, el escucharse, el conocerse, el entenderse, un espacio ahora tiene que ver con eso, el tomar conciencia, ¿cierto?, en cómo nos sentimos, el permitirnos muchas cosas. Cuando tú pones ahí, Catherine, esto de cómo gestionamos nuestras emociones desde la compasión, esa compasión tiene que ver con cómo nosotros vamos esa compasión es con nosotros mismos. Sí, la compasión no es bloquear el dolor, no, de ninguna forma. La compasión está relacionada con aceptar el dolor, observar el dolor y desde allí construir. Nosotros observamos lo difícil que significa estar bien. Entonces, no solo observamos y aceptamos, sino que yo trabajo para poder estar bien. Porque muchas personas dicen, es que yo soy así, entonces, bueno, acéptenme. No sé si le ha pasado que escuchan eso. Entonces, qué fácil decir eso, ¿ya? Qué fácil decir como, bueno, soy así. Una parte es aceptarse y decir como, soy así, bueno, pero si eso que yo estoy haciendo le genera dolor al otro, pero también existe que yo, al decir esto también, yo pido disculpas, pucha, yo soy así, también me está generando una molestia a mí, una molestia de ser como soy. Entonces, lo que debo hacer es trabajar en eso para ser más consciente. Ya hiciste la primera etapa de darte cuenta de lo que eres. Entonces ahora te toca la etapa más difícil, que es avanzar en eso que te duele. Porque si a ti te molesta
eso de ti y le genera dolor a quienes tú amas, es importante escuchar esa parte y hacer esa pega. Esa pega cada uno debe hacerla, ¿ya? Eso es trabajar en compasión, darse cuenta, darse el tiempo y conocerse. Disculpe, eso es como, por ejemplo, buscar lo que a mí me está afectando. O sea, el motivo, buscar el motivo. O sea, si yo en un momento me siento triste, porque de repente uno cambia de ánimo y dice, pero ¿por qué si yo estaba bien, de repente estoy triste? Entonces, por lo menos lo que yo hago es tratar de ubicar la situación que me hizo cambiar de haber estado tranquila a estar triste. ¿Por qué me produjo eso? ¿Usted se refiere a eso? Bueno, me refiero a que, bueno, yo lo coloco en 3 etapas. Es ser consciente de y estar abierto al propio sufrimiento individual. O sea, como estoy triste, bueno, esto es lo que me pasa. Darme cuenta por qué estoy triste, identificarlo. Y si me cuesta a mí identificarlo, aprender a pedir ayuda, porque eso es parte del autocuidado. Cuando yo me doy cuenta que no soy capaz de estar bien solo, de sobreponerme, es importante normalizar hoy en día las terapias, la terapia psiquiátrica, la terapia de un psicólogo. Si no puedo neurológicamente y necesito un medicamento que me ayude a mi mente, yo acepto eso, ya acepto, es parte de mi sufrimiento, pero también es una parte que yo necesito aceptar para poder estar bien. Ser amable con uno, eso también indica, si yo pido ayuda, también estoy siendo amable conmigo. No condenarse a sí mismo, esa es la segunda parte. Y luego la conciencia de compartir las vivencias del sufrimiento, compartir cuando a mí me está generando dolor, porque muchas personas viven el dolor en silencio, lo que genera aún más, mucho más dolor multiplicado. Mis papás me regalaron cuando niña un cuadro que decía así como, era un niñito y un peluche, no, un gatito. No me acuerdo, no me había dado cuenta. Tengo un gato ahora. Ya, pero era esto, un cuadro que estaba en mi pieza que decía, estoy yo para compartir tus penas. Entonces, eso, las penas, cuando es compartida, uno se siente más liviano. Decirle a quien amo, como, lo estoy pasando mal, necesito que me escuches, conversemos, porque no me siento solo. El que yo tenga conciencia de compartir las vivencias del sufrimiento con el otro, de alguna manera abre en común la humanidad, o sea, lo humano que somos. Necesito al otro. Nosotros no somos seres para estar solos, de vivir solos, nosotros convivimos con el otro, necesitamos al otro. Eso es. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Clarito, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Señora Patricia, ¿tiene alguna pregunta? No, por ejemplo, sí, ella me dice a mí, usted en un minuto atrás decía sobre cómo había aumentado la violencia en esta época de pandemia, seguramente, y lo más probable es porque la gente ha estado mucho encerrada, la gente ha estado como más junta, en Santiago, en otra parte ha sido más que acá en Los Ángeles, pero eso ha producido en muchas familias violencia y se está estudiando incluso eso, porque ha sido como un estallido. Pero, ¿cómo pueden las personas manejar la rabia? Porque para no llegar a la violencia, porque yo, no sé, según lo que yo pienso, a lo mejor no estoy equivocada, pienso que el manejo de la rabia, las personas no lo tienen y al final llegan a la violencia, a golpear al otro, etcétera.
Entonces, alguna forma en que las personas pudieran manejar un poco esa rabia para no llegar a la violencia, a lo mejor podría ser interesante saber. Sí, sí, muy interesante la pregunta también. Los índices de violencia aquí en Chile han subido en este tiempo de pandemia, pero es una violencia de los hombres hacia las mujeres, ¿ya? Y esa es una pandemia mundial mucho antes de esta pandemia biológica, ¿ya? La verdad es que estos son los daños de un sistema llamado patriarcado, donde a nosotras las mujeres culturalmente hemos sido violentadas y nuestro sistema legal todavía no nos protege, ¿ya? Entonces, para poder... La pregunta que me hace, señora Patti, no existe un tip que yo pueda decir, esta es la forma en que una persona puede dejar de ser violenta. Porque una persona que es violenta, al nivel que estamos viendo, como de golpear, porque no solo golpea físicamente a una mujer, sino que hay niños de por medio, a donde ven esta violencia, y la violencia los niños replican nuestra forma de relacionarnos en una familia, eso se ve. Entonces, la verdad es que primero que todo tenemos que entender que para evitar ese tipo de violencia es importante que exista una manera distinta de vernos a nosotras mismas. La mujer que es violentada no podemos juzgarla, no está en un sistema que ella no se encuentra bien para poder ver que está siendo violentada, ¿ya? Por eso es importante que nosotros como sistema de salud estemos dispuestas para poder ayudar a estas mujeres. Y estos hombres que realmente quieren cambiar, que asuman un proceso también, y este proceso está relacionado con una psicoterapia, está relacionado que hayan que psiquiatras lo vean, y el hombre que quiera cambiar, porque yo creo en el cambio, yo creo que una persona puede cambiar, ¿ya? Pero tiene que estar dispuesta a cambiar, y ahí está relacionado con la voluntad de cada uno, ¿ya? A nadie se le puede obligar a cambiar, eso no se puede hacer. Pero sí, lo que sí podemos hacer, lo que yo creo es que como sistema público estemos dispuestos siempre a ayudar a esa mujer y a esos niños que piden al grito ayuda. A veces llegan y no lo dicen de manera explícita, ¿cierto, Lucy? Sí. Sí, bastante interesante, Catherine. Mira, igual aquí, que tiene que ver con otro tema, pero igual que tiene que ver con la violencia que se ejerce también hacia los adultos mayores. Soraya nos pone ahí, me da pena ver a los adultos mayores solo en abandono, es terrible. Y Margarita también nos había pedido antes que buscáramos para otro tema, para otra ocasión, hablar de violencia contra los adultos mayores. Entonces, tenemos las mujeres, y ya a mí me pena, como me vinculé un poco lo que dijo la Soraya y tú hablaste de las mujeres, igual me dio más pena porque habíamos tenido una psicóloga amiga, Vilma, que nos habló, ¿cierto?, de violencia contra las mujeres. Entonces, también es un tema que nos hace bastante sentido y ya somos más conscientes, un poco lo que tú hablabas, el que ya vamos tomando conciencia al ir escuchando estos temas. Entonces, indudablemente nos motiva que yo creo que tenemos que ir haciendo algunos enlaces, vínculos, alguna cosa también con la comunidad, como para irnos sensibilizando después de estos temas que como tú dices, en pandemia nos permitió también darnos cuenta y reflexionar sobre esto.
O sea, no es menor todo lo que vimos de la violencia de las mujeres aquí en México. Tuvimos una enfermera mexicana también que nos contaba, entonces es como ya demasiado, ¿no? Sí, sí. Sí, y bueno, y también si uno sabe que a una vecina le está pasando mal, hacer uno la denuncia, porque todos somos garantes de derecho a denunciar. Todos podemos hacerlo, sobre todo si hay niños de por medio. Tenemos que hacerlo por una cuestión ética, como humanos. Tenemos que proteger a esos niños que nadie más los va a proteger. Uh-huh. Eso. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que tú nos estás contando, ¿cierto? El cómo gestionamos las emociones y que tiene que ver con lo que nos dijiste, cómo nos vamos dando cuenta, cómo nos permitimos sentir también, pues cómo nos permitimos sentir pena, cómo nos permitimos sentirnos mal, cómo nos permitimos sentir en estos estados que decía la señora Patricia, o sea, a veces me siento bien, en otro rato me puedo no sentir tan bien, o sea, permitirnos. Porque también estamos viviendo una situación que para nosotros es nueva, o sea, vivir una pandemia que se ocurre en todo el mundo que estamos viendo y además que nosotros, lo que tú decías un poco, bajemos las noticias, ¿cierto? Pero nosotros nos damos cuenta lo que va pasando en el resto, porque nosotros como que lo vamos viviendo después. Se sabe que siempre lo vamos viviendo después, ¿cierto? Así como la influenza, nosotros sabemos qué vacuna nos tenemos que poner porque ya en el hemisferio norte ellos tuvieron el invierno antes y nos van permitiendo. ¿Sí? Y aquí ellos ya van en la segunda ola. Sí. España ya esperaba ahora en octubre y nosotros esperábamos después del 18 y entonces un poco también nos permite, lo que tú decías, a lo mejor ir normalizando y tener en claro los cuidados que tenemos que tener, ¿cierto? También, pues. O sea, no exponernos. Permitirnos lo que estamos sintiendo, ser consciente. Y comunicarnos, hablar. La única herramienta que tenemos los seres humanos, a diferencia de otros animales, es que nosotros conversamos, hablamos. Nosotros podemos comunicar nuestras emociones a través de la conversación. Entonces, tenemos que utilizar la herramienta que tenemos. Hoy en día yo creo que el gran problema y uno de los dolores del ser humano es que existen muchos supuestos. Yo supongo cosas del otro, supongo la solución, que lo que le pasa al otro, pero nunca le pregunto, nunca me detengo a decirle, a preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Está extraño? Uh-huh. Mira, me encanta el Principito, está ahí atrás. Entonces hay una parte del Principito que me gusta mucho que tiene relación con eso. No sé si tú has leído Principito, Catherine. Sí. Es cuando cuando la Rosa le dice, no le tengo miedo a los tigres, ¿cierto? Pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? Y el Principito se queda pensando y le dice, horror a las corrientes de aire. Esta flor es bien complicada. Y tiene que ver con eso, si nosotros nos paramos a evaluar el mundo del otro o a evaluarlo desde mi perspectiva, desde mi emoción, desde mi experiencia, obviamente que me va a salir cualquier cosa. Por Principito, que una persona, un tigre se lo puede comer, pero una corriente de aire, no así la flor. Entonces, esa parte me encanta como para plantear lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no puedo yo hacer un análisis de lo que le está pasando al otro. Le tengo que preguntar a ese otro o a esa otra. Sí. Excelente. Sí, yo le iba a preguntar justo que cómo podríamos, las personas que vemos a una persona que está sufriendo, por ejemplo, un dolor, nosotros podríamos ayudar, pero la respuesta ya la dio, que era escuchándolo. Sí, muchas personas no piensan que hay que ser psicólogo o saber algo de psicología como para poder ayudar al otro cuando lo está pasando mal, y no es tan así. A veces el otro solamente quiere que el simple gesto de sentarse al lado del otro, compartir el espacio, ¿ya? Que no se sienta solo. Y esperar
que leer, que no sé, si está llorando, pasarle un pañuelo, y eso significa compañía, y eso es lo que quiere el otro cuando lo está pasando mal, ¿ya? El peor error del ser humano es alejarse cuando lo está pasando mal, porque aumentamos el sentirnos mal. Ujú. Uh-huh. Eso. Es difícil, sí, no es fácil. Yo les comento que todo esto, pero esto es un trabajo del el ser consciente, el observar el otro, el estar también en disposición del otro, es un trabajo que uno hace todos los días. El trabajar las relaciones humanas es un trabajo difícil, ¿ya? Entonces, estar dispuesto a eso también nos ayuda a trabajar nuestra tolerancia, a trabajar nuestra empatía, y nosotros vamos ganando cosas, no vamos perdiendo, nos vamos transformando también. Sí, observarse, qué rabia que, no sé, las mamás que tienen hijos. Yo tengo muchas amigas que tienen hijos y una amiga el otro día me decía, oh, no sé, su chiquitita tiene 2 años y ya empezó con el tema de hacerlo travesura. Abrió el refri y sacó las yemas que tenía mi amiga en un pote, fue un segundo. Mi amiga abre el refrigerador y yo estaba conversando con ella y no nos dimos cuenta. Y la bebé llega y como aprovechó que la mamá tenía abierto el refrigerador, ella saca todo esto de las yemas y ella hace así en el piso. ¿Ya? Entonces, a mí me dio mucha risa, a mí, pero mi amiga lo que hizo fue respirar profundo y decirle así, hija, no hagas nada, no hagas más esto. Ahora ándate a donde tu papá. Entonces, después ella limpia y me dice, esto lo ha hecho como 10 veces, así como muchas veces en el día está haciendo esta tontera. Ya empezó con la etapa de hacer travesura. Entonces, ya no es chistoso. Entonces, lo que ella está haciendo, y yo le explicaba como el trabajar la tolerancia, el trabajar la paciencia, ella venía súper agotada del trabajo y todo un trabajo. Lo que ella hace es como no reaccionar, no sobre reaccionar a otra vez otra travesura, sino que ser consciente de que el acto que va a hacer también va a repercutir en la emoción de la niña también. ¿Ya? Claro, porque muchas veces los sentimientos son en forma espontánea, vienen, ¿cierto? Uno no los puede manejar. Pero lo que sí podemos manejar es la reacción que vamos a tener con ese sentimiento. Sí, claramente, claramente. Sí, eso sí lo podemos manejar. Hay una pregunta aquí, Katy. Dice, si ella es un adulto mayor y sufre maltrato psicológico, ¿cómo se puede defender? Existen denuncias en el Servicio Nacional de Adultos Mayores también, igual que como existe para los niños. Si el adulto mayor está siendo violentado psicológicamente, quizás sería bueno solicitar una hora y ayudarlo, hacerle una compañía de manera terapéutica, ¿ya? ¿Pero esa denuncia es una denuncia o ella se puede acercar a esa oficina y la van a acompañar como psicoterapia? O sea, no, yo creo que lo más probable, lo que yo sugiero es que se acerque al CEFAM que le corresponde a la persona a solicitar ayuda, porque lógicamente un paciente no importa, adulto, mayor, niño, cualquier persona que está siendo víctima de violencia psicológica, me imagino que emocionalmente no está bien, ¿ya? Y quizás desde ahí evaluar el tema de hacer una denuncia, ¿ya?
Ya, pero yo me imagino que lo que ella está tratando de decir es que si ya sufre, ella se da cuenta que la están violentando psicológicamente, ya, pero ¿quién la puede violentar a un adulto mayor? ¿Lo puede violentar un hijo? Un ¿Lo puede violentar, hijo, cierto? sí, una pareja. Y una pareja, y si no quiere, si ella lo que quiere decir cómo se defiende, esa es su pregunta, me dice, ¿cómo me puedo defender? Lo que está pensando a lo mejor en esto de gestión de emociones, no lo está viendo como que denunciar a alguien, o sea, denunciar a Ya, un ser querido, ¿cómo? a eso voy yo. Mm, sí, es que las denuncias siempre son los seres queridos, Lucy. Entonces ella tendría que ir al CEFAM, ¿cierto? Y va a haber un profesional que Que la va a hacer una acompañe, entrevista sí, y la va que a la acompañe. acompañar Mm, y van a ver si es una violencia en que ella se sienta con algún tipo de... sí, sí. Y ahí la va a Y ahí orientar y pueden hacer la denuncia, sí, ¿sí? O, puede ocurrir que en la terapia podemos invitar a ese familiar que ella sienta que lo agrede y podemos, si es que solamente si este paciente, si este adulto mayor quiere invitarlo también para poder solucionar el problema, porque eh, hay que ver, a qué le llamamos violencia psicológica, ¿ya? No sé cuál es el caso, sí, y la claro, puso ahora entonces, sin denuncia, dice sin denuncia, solo pido cómo me claro, defiendo. entonces eh, que se acerque al CEFAM y pida una hora, ya eh, de alguna manera la podemos orientar y ayudar desde ahí. Y si hay un problema con la persona y si quiere invitarla para poder trabajar la relación, también lo podemos hacer. Esa hora, ¿cómo se pide? Ella se va a un minisome de su sector y dice necesito una hora, tiene que ir a médico, tiene que ir a El psicólogo, conducto regular es el médico. tiene que Sí, ir a porque médico y le cuenta al médico. claro, si es médico, si es adulto mayor, lo más probable es que esté por alguna morbilidad y ahí en esa instancia puede pedir que necesita psicólogo porque no se ha sentido bien. Ujú, perfecto. Entonces, esto nos va a servir para cualquier adulto mayor o cualquier persona, cualquier mujer que se sienta violentada y si no quiere hacer una denuncia, que era lo que le estamos diciendo, ¿cierto? Si no quiere hacer esa denuncia, puede acudir al centro de salud, pide una hora médico y le cuenta al médico que quisiera una hora con el psicólogo que no se ha sentido bien y que cree que está siendo violentada, no quiere hacer la denuncia, pero sí quiere un acompañamiento, ¿cierto? Ujú. Siempre yo voy a preferir siempre las denuncias se hacen. ¿Cuándo? Cuando las personas están siendo violentadas físicamente, ya psicológicamente, las denuncias deben hacerse porque es la manera en que también estás resguardando tu vida, ¿ya? Yo sé que es Entonces, difícil, yo sé que es difícil lo que yo estoy diciendo porque es denunciar a un familiar, pero es importante darse cuenta de que es la manera en que también tú también estás cuidando tu vida, ¿ya? perfecto. Cuando hay niños, todos podemos denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es distinto? Porque cuando existe un mayor de edad, una mujer que está siendo violentada, si a mi vecina la violentaran, yo llamo y ella dice, no, aquí no pasa nada, Carabineros no puede hacer nada, ¿ya? Porque ella es mayor de edad. Pero si yo digo, aquí hay niños y los niños están viviendo violencia, sí, Ujú. ¿qué van a hacer? Sí, me queda clarísimo. La medida que hay que hacer es denuncia. ¿Y sabes qué pensaba y pensaba? A nosotros, a lo mejor, a la gente más adulta y al adulto mayor le cuesta hacer la denuncia por lo que decíamos los seres queridos, no sé, y eso. Pero un adolescente, a los niños no le cuesta nada llamar a Carabineros y hacer la denuncia que el papá lo está retando. ¿Por Sí, qué? Claro, porque no piensas en las consecuencias, a lo mejor el Mm, adulto va a pensar en que, bueno, se van a enojar conmigo, en una serie de otras cosas que no son tan importantes como su salud, en lo que tú estás planteando. Po. Es una denuncia claro, porque es grave, no es sí, simple, no es sí, como que me sí. dijo Por alguna eso, cosita. claro, pero por eso en el caso de que la persona que preguntó
Por eso es importante indagar a qué le llamamos, qué es lo que ella siente que es violencia psicológica, que habría que indagar, pero si ella siente que esto la vulnera de manera total, que hay que denunciar, ¿ya? Okay. Puede ser de que alguien... la violencia existen de distintos tipos. Violencia psicológica, económica, cuando una mujer ha estado todo el tiempo en la casa y solo se ha limitado a cuidar a sus hijos y depende económicamente de un hombre y este hombre le cuestiona que le pasa 1.000 pesos y no le tiene vuelta del día. Eso es violencia psicológica. Violencia psicológica es que ella no pueda comprarse, no sé, ropa interior porque necesita y ella está en su casa todo el día y este hombre trabaja y él se enoja porque lo está haciendo. Eso es control, esa es violencia psicológica, ¿ya? Hay que identificar las violencias y decirlas en ejemplo, porque muchos han comprendido que es la manera de vivir, ¿ya? Pero no. O sea, no es la manera sana de vivir. Eso. Eso, Catherine. Gracias. Yo no sé si la señora Patricia tiene alguna pregunta más. No tenemos en nuestro lugar de preguntas. A mí solo me gustaría, no sé si tiene alguna pregunta, señora Patricia. No, a mí me llamó mucho la atención lo que ella habló sobre, y que para mí es completamente nuevo, sobre la relación que tiene en la parte intestinal, el estómago con esta parte. Eso para mí fue completamente nuevo. Y la otra parte, por ejemplo, no exigirse uno... porque generalmente nosotros las mujeres, más que los varones, siempre aparentamos estar bien delante de los hijos, delante de la familia, y nos exigimos no demostrar lo que uno está sintiendo, o cómo uno lo está pasando. Uh-huh. Y esa parte también la encontré muy interesante, porque yo creo que uno tiene que permitirse llorar. Si tengo ganas de llorar, tengo que llorar. Si tengo ganas de no sé... expresar delante de las otras personas lo que yo estoy sintiendo, porque generalmente uno tiende a hacerla fuerte y al final eso a la mujer nos pasa la cuenta, porque como que uno calla por la familia, por los niños, entonces no habla. Entonces yo pienso que sí, igual que el adulto mayor que recién hizo la acotación de la violencia, yo pienso de que uno tiene que permitirse, por respeto a uno mismo, si hay que denunciar o hablar sobre, o buscar a alguna persona que la escuche y permitirse el dolor, porque es parte de la vida. Sí. Eso, sí, esa parte me pareció muy interesante, porque son cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Eso. Como siempre, la señora Patricia maravillosamente hace estos resúmenes y estos cortes. Sí, no, Catherine, si no nos estamos despidiendo todavía. Cuéntenos. No, que iba a decir que muy acertada la señora Patricia. Sí. Gracias. Así que porque en realidad resaltó en lo que yo quería decir ahí, de esto de lo que tú planteas, lo que tenemos que normalizar. Normalizar nuestras emociones, los que estamos sintiendo. Mira, he visto que han estado viendo el video también algunas enfermeras que conozco, amigas mías, y que ellas han estado una ha estado en un hospital de Talcahuano, y ha sido terrible la experiencia que ella ha tenido desde hace mucho. Entonces, escucharla a veces en algunos de nuestros grupos que tenemos, cómo han estado sobrecargadas con esto la pandemia, porque nosotros al final hemos estado en esto, lo que tú decías, cómo manejamos nuestras emociones estando en casa. Pero las chiquillas, mira, y si no estamos conectadas puras mujeres, ¿eh? ¿En serio? Sí, yeah. Está también Carolín Cacao Leo Lao. Amiga tuya, la Carolín. Claro, sí, pues. La sí. Carito está ahí, sí, psicóloga igual, ¿ves? Sí. Entonces, así que sabemos puras mujeres y feministas y los derechos creo que ahí bien, está la Soraya, así que bien.
Así que eso, agradecerte eso y pues un poco, Catherine, un poco te contaba eso porque mis colegas, otras que son de APS y han estado ya con licencia ahora, así como que ya no aguantan más. Eso de que estás ahí, lo que decía la señora Patricia, cómo las mujeres están, o sea, aguantan, hasta que ya no das más. Sí, pues. Lo que pasa es que eso es una mala, culturalmente nos han enseñado que hay que aguantar. Hay que aguantar, no hay que decir, no hay que demostrar delante de los hijos. Y con respecto a esto de los profesionales de salud, o sea, el más del 70% de los profesionales de salud o los que trabajan en salud son mujeres, ¿ya? O sea, las mujeres hoy en día, aunque seamos feministas, que tengamos ideales feministas, igual seguimos haciendo roles, dobles roles o triples dobles roles fuera del trabajo, ¿ya? ¿Cuántas aún no pueden volver a trabajar y están sugiriendo como que tienen que abrir la sala cuna? Entonces, la verdad es que el estrés es más en mujeres que en hombres. Porque culturalmente es así. Porque tenemos una sociedad que todavía a nosotros nos invisibiliza, ¿ya? Porque por ejemplo, yo aparte del CEFAM, yo trabajo en un hospital, donde yo soy, en este momento estoy tomando la función de trabajar con los funcionarios. Yo les hago terapia de función. Entonces, lo que más me he dado cuenta que las personas que están con trabajo remoto, o sea, en casa, son mujeres que no pueden trabajar porque tienen niños chiquititos, no pueden ir al jardín ni al colegio, pero su esposo sí está trabajando, ¿ya? Y el estrés de las personas que están dentro de la casa es muy alto, sí. ¿ya? Y eso hay que reconocerlo, porque no pueden salir a ninguna parte, porque si llegan a contagiarse, ellos hasta arriesgan sumario, ¿ya? Porque estás fuera del trabajo y no tendrías por qué contagiarte si estás dentro de la casa. Entonces, el nivel de estrés que viven los funcionarios de salud, estando dentro o fuera, es alto. Y por eso todas las personas que no están trabajando en el sistema de salud por una por una ética humana, tienen que cuidarse, porque ellos, o sea, todos los que trabajamos en el sistema, de alguna manera estamos cada vez más cansados de la realidad que estamos viviendo, porque es agotador. Muy bien. Bien por ese último mensaje entonces que hemos transmitido hoy día también, y yo creo que es muy, muy valorable lo que dices, Catherine. Por favor, por todo el personal de salud que ya está cansado, está muy agotado, la gente está realmente agotada, está con licencias médicas, es que cuidémonos más, ¿cierto? Cuidémonos más, lavado de manos, la distancia, lo que tú dijiste, el distanciamiento físico, pero no social, o sea, no emocional. ¿Cómo me voy a, no emocional, cómo me voy a mantener conectado con los otros? Así es que eso, yo por mi parte estoy muy agradecida, Catherine. Creo que no hemos ido, no hemos salido, y tiene que ver con la integralidad, ¿no? No hemos salido porque yo creo que hay temas que todavía tenemos que tocar más, que es como la violencia, ¿cierto? La violencia contra la mujer, estos grados de agresividad que estamos viviendo y cómo nos vamos a mover ahí, que es un tema que deberíamos tomar de nuevo, violencia contra los adultos mayores. Y eso, no sé, señora Patricia, si quiere algo. No, yo dar los agradecimientos nomás porque me pareció muy interesante. Hay cosas totalmente nuevas que por lo menos yo aprendí, estoy segura que muchos usuarios también, y que nosotros no somos parte de la parte de enfermería, que ustedes conocen más los temas, nosotros estamos como en ese sentido más sin saber muchas de estas cosas, así que me pareció muy interesante, muy claro, y agradecida nomás, sí, eso nada más, muy agradecida de...
Bueno, pero como hablábamos en la mañana, estos temas son para esa parte que no es enfermería, como dice usted, pues estos temas son para las personas que están en la comunidad, y por eso es importante que esté la señora Patricia aquí y nos haga esta mirada y sus preguntas y todo lo que ella representa. Así que muchísimas gracias, señora Patricia, muchísimas gracias, Catherine. Te vamos a dejar la última palabra a ti, nuestro invitado de honor, porque nos hagas tu apreciación. No, yo encuentro que es súper necesario estos espacios. El conocimiento está para que todo llegue a todos. El conocimiento está, hay que bajarlo. Yo soy de esa mentalidad. ¡Oh! Y se pegó. No. Soy de esa mentalidad, creo que el conocimiento debe bajarse, que todos los que sabemos un poco más tengamos la humildad de bajar la información para todo quien quiere escuchar y quiere aprender. Yo muy feliz de compartir esto, me encanta hablar de esto de la microbiota, nuestras emociones, encuentro que nos ayuda para poder conectarnos con el otro, tenemos que conectarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos va a ayudar a conectar con el otro, entonces, y creo que súper bueno este espacio para que llegue a mucha gente y que aprenda. Un abrazo, Lucy, muchas gracias por invitarme. Gracias, señora Patti, por su pregunta, me encantaron. Gracias bueno, a usted. Y vamos a saludar a nuestras amigas que todavía están ahí, la señora Margarita dice muchas gracias, qué sé yo, saludar a Mabel Guzmán, a Lidy, a Carolín Cacao, nuestra amiga también, a Soraya que estuvo, a Magdalena, a la Carlita. ¿La Soraya, la matrona? Sí, la Soraya también habló con nosotros, ¿sí? Ellas también vinieron, también han hablado temas, así que los temas que ya hemos hablado los pueden encontrar ahí en el Centro Holístico Integral de Promoción en Salud, que son los temas que ya hemos comentado. Así que buenas noches, que estén todos muy bien y muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao.